Queremos nuevamente darle las gracias por acompañarnos en esta noche para escuchar del mensaje del Evangelio. Quisiera leer unos versículos en el cuarto Evangelio, el Evangelio escrito por Juan, capítulo 1. Quisiera considerar la ocasión en la que varios discípulos llegaron por primera vez al Señor Jesucristo. Siempre ha sido algo de ayuda saber cómo alguien ha llegado a conocer a Cristo. No es mi intención relatar mi testimonio, quisiera es considerar las experiencias de estos hombres que nos deja aquí registrado la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este es Juan Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Aquellos dos escucharon aquel anuncio, he aquí el Cordero de Dios. Estoy pensando en un Salvador señalado. Versículo 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Yo primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Estoy pensando acá en un Salvador prometido o esperado. Hemos hallado al Mesías. Versículo 43. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y uno puede pensar acá en un Salvador comprobado, demostrado. Él le dijo, hemos hallado de aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Aquel hombre Natanael que conocía muy bien su Biblia, versículo 46 dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Era una ciudad o un sitio donde no tenía buena fama. Y le dijo Felipe, ven y ve, compruébalo tú mismo. Versículo 47, cuando Jesús vino a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí estoy pensando en un Salvador reconocido. Y ojalá esa sea la experiencia de alguno en esta noche. Versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí que el Señor bendiga la lectura de su palabra y lo que ya hemos oído. Amén. Juan el Bautista fue enviado como precursor de este precioso Salvador, del cual queremos en los minutos que están por delante seguir anunciándole, apreciado amigo.
Dos de sus discípulos, Juan, el que escribió este evangelio, él no se menciona, él es muy cuidadoso en ello, pero sí menciona el otro compañero, Andrés. Ellos cuando escucharon aquel a quien seguía, he aquí el Cordero de Dios. Día anterior, Juan había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Salvador señalado. Ellos estaban claros de la necesidad de este Cordero de Dios. Ellos como judíos entendían bien que el pecado es cosa seria delante de Dios. Dios había dicho en su palabra, sin remisión sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Es decir, no es posible el perdón del pecado sin la muerte de un inocente. Dios está demostrando allí en lo que había establecido en su palabra, que el pecado es cosa seria delante de él. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y ellos habían aprendido esa verdad. Ellos, durante los años de su vida, a lo mejor habían visto sacrificios realizarse en el templo. Y ellos, como buenos religiosos, cuando escucharon aquel señalamiento, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que lo cubre como lo hacían aquellos animalitos, sino que quita de manera definitiva el pecado, y no solo de un grupo de personas, sino del mundo. Cuando escucharon la segunda ocasión, he aquí el Cordero de Dios, ellos enseguida siguieron a Jesús. Y quisiéramos en esta noche centrar su atención en esta preciosa verdad del Señor Jesucristo. Este que fue señalado como uno que vino de parte de Dios para quitar el pecado del mundo. El pecado suyo, el pecado mío, lo que usted ni yo podemos resolver por nuestros propios medios. Cristo lo hizo en la obra de la cruz. Ahí tenemos a un Salvador señalado, y ese es al que queremos en esta noche con mucha reverencia, con mucho respeto, señalarle a usted, a Cristo y la obra de la cruz. Pero Andrés, siendo impactado por esta verdad, hemos encontrado al Salvador del mundo. Él, como buen evangelista, él busca a su hermano Pedro, a quien después conocemos como el gran apóstol Pedro. Y cuando lo presenta, ¿qué es lo que le dice? Hemos hallado al Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías era ese Salvador que Dios había prometido a la nación de Israel, que iba a redimirlos, que iba a rescatarlos de todas sus calamidades y sus problemas. Lástima que Israel no ha entendido hasta el tiempo de hoy que él primero vino para atender el problema mayor, el problema del pecado. La nación de Israel sigue esperando a su Mesías. Ellos no han entendido que ya el Mesías vino. Y ojalá usted no cometa ese mismo error y usted pueda entender que ese que Dios había prometido desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Dios prometió un Salvador. Y llega el momento glorioso en la revelación bíblica donde leemos que él se había manifestado, y aquel Andrés le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías, al Cristo, al ungido, al señalado, al enviado de parte de Dios. Aquí está. Y cuando le traen, el Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. En la Biblia, cuando hay un cambio de nombre, nos enseña que hay un cambio en la vida de esa persona. Y ojalá eso pueda ser la experiencia de alguno en esta noche al llegar a entender que este Salvador esperado en esta hora, apreciado amigo, se te anuncia ya no como de una verdad que estaba por venir, sino de algo que ya ha sucedido. El apóstol Pablo podía decir esa gran verdad, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, y él decía, de los cuales yo soy el primero. Este Salvador tan esperado en la vida suya está aquí presente, revelado en la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Pedro entendió esa verdad y él la aceptó. Juan y Andrés, aquel Salvador del mundo señalado. Pedro, un Salvador prometido, esperado, aquí está, yo lo creo.
Pero más adelante vemos entonces a este otro hombre, Felipe. ¿Qué es lo que él dice cuando llega a conocer a Cristo? Él va a buscar a su amigo Natanael. ¿Y qué es lo que le dice? Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquel del cual toda la Biblia habla, de ese Salvador que iba a venir. Lo hemos encontrado, Natanael. Natanael dice de Nazaret. De Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Y qué le dice Felipe? Ven y ve. Y quisiéramos aplicar esa expresión para ustedes también. Una forma de que usted comprenda de lo que Cristo puede hacer en su vida es recibiéndole. Por más que usted escuche muchas predicaciones del Evangelio, la experiencia de la salvación es algo muy personal. Cada creyente le puede contar a usted una experiencia diferente, pero el mismo Salvador. Ven y ve. Compruébelo usted mismo. No conozco a nadie que haya aceptado a Cristo realmente en su corazón y se haya arrepentido de esta verdad. Nadie, ningún creyente, ninguno que ha tenido la experiencia de haber conocido a Cristo se arrepiente de tal decisión, se arrepiente de no haberlo hecho antes. Ven y ve. Y estoy pensando como toda la Biblia, como a veces cantamos en un himno, la Biblia revela a Cristo, la ley nos da sombra de él, profetas su muerte decían, los salmos también, o al vergel. El Señor Jesucristo le decía a la gente de ese entonces, escudriñad, lean con atención las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Si usted no quiere aceptar la palabra nuestra, bien, somos hombres, podemos fallar, pero es que no estamos anunciando una palabra nuestra, estamos anunciando la palabra de Dios. Dios, de una forma que no logramos entender, ha encomendado esta responsabilidad en débiles vasos de barro como nosotros, pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y recuerdo hace muchos años un compañero de trabajo, él quería hablar acerca del Señor Jesucristo, pero no quería hacerlo según la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Yo le decía a Bruno, si no es según la palabra de Dios, si no es según la Biblia, todo lo que yo te pueda decir puede ser mentira o falso. Aquí está un Salvador que puede ser comprobado, demostrado. Usted puede leer la Biblia de principio a fin. Y le puedo garantizar, mi apreciado amigo, que nos escucha en esta noche, que va a encontrar en ella la persona de Cristo. ¿Sabe? La Biblia dice de unos creyentes en Berea, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio, dice que ellos fueron más nobles que los de otra ciudad, porque ellos agarraron sus Biblias y la leían página por página para comprobar si lo que se decía era cierto. Y era cierto. Un Salvador que es comprobado, demostrado. La evidencia bíblica es irrefutable de la deidad de la persona del Hijo de Dios y de él como el Salvador que Dios ha señalado y ha enviado para la salvación de cada uno de nosotros. Este libro, ¿cuántos han tratado de destruirlos? ¿Cuántos han tratado de callar la Biblia, la palabra de Dios? Y es el libro que sigue siendo más vendido a lo largo de toda la historia y el más traducido. Tenemos aquí a un Salvador que puede ser demostrado, comprobado. Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Isaías 53, uno de los capítulos más conocidos, que habla acerca de lo que el Señor Jesucristo sufrió, cómo él fue cordero llevado al matadero, él enmudeció y no abrió su boca delante de los que le trasquilaban. Pero dice más adelante que aunque él no hizo pecado alguno, Jehová quiso quebrantarle, sujetarle a padecimiento. Es decir, estaba profetizado
Estaba en los planes de Dios de uno que iba a ofrecerse de manera voluntaria para pagar a Dios lo que usted y yo no podíamos pagar a causa de nuestros pecados. Yo creo que si somos sinceros, honestos, cada uno de nosotros, en nuestro interior tenemos que reconocer que delante de la presencia de Dios somos pecadores. Nadie puede de ello. Natanael, frente a aquella invitación, él viene y es loable de este hombre Natanael lo que dice el Señor Jesucristo. Y me pregunto, ¿qué dirá Cristo de usted en esta hora? Pregúntese eso en sus pecados, pero dice de Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Será ese el modo de vida suyo a los ojos de Dios? ¿Sabe? Nosotros solemos compararnos con otros y puede que seamos mejores que otros, pero cuando nos comparamos con la santidad de Dios, tenemos que bajar la cabeza, ¿verdad? Pero Cristo dijo de este hombre Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, frente a aquella explicación que da Cristo, ¿de dónde me conoces? Él nunca le había visto. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entendemos por el relato que ese era un lugar que solo Natanael conocía. No sabemos, pensamos que era un lugar en el que él a lo mejor iba allí para orar a Dios, para meditar, pero nadie más sabía. Pero el Señor Jesucristo le dijo, yo te vi. Ahí la idea es que yo estaba presente, demostrando que aunque él estaba viendo un hombre, estaba demostrando la omnipresencia de Dios. Y Natanael entendió eso. Y él enseguida responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estoy pensando en un Salvador reconocido. Ojalá esa pueda ser la experiencia de alguno en esta noche en reconocer en Cristo el Hijo de Dios, que vino manifestado en carne, sí, pero que dando su vida allí en la cruz, pagó a Dios lo que nosotros no podíamos pagar, y siendo el Hijo de Dios, como él dijo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, está ahora a la diestra de Dios en alta majestad. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Será esas las palabras que puedan salir por la fe de alguno en esta noche? Ojalá que así sea, que usted pueda tomar una decisión en cuanto a Cristo, de este Salvador señalado, de este Salvador esperado, de este Salvador comprobado, pero de este Salvador reconocido. Que el Señor le ayude y él bendiga su palabra.